salvadores va a poder salvar al resto con facilidad. Imposible, pues, ¿no? Efectivamente, Fernando. Y si los americanos son el time is money, nosotros también parece que tenemos el mismo concepto, ¿no es cierto? ¿Tú qué haces en el mercado todos los días, Fernando? ¿Haciendo las compras a diarias? Yo no creo. Que no hay enlatados, no hay productos procesados. Hubo gente que al comienzo se declaró extremadamente loca, que se llevaba papeles higiénicos por carga sin pensar en el otro ciudadano. Yo lo que recomiendo realmente, Fernando, es que la gente vaya pensando en dónde hacer sus compras, vaya si es posible solicitando las compras a su domicilio, pero que las desinfecten totalmente, que comencemos ya a trabajar o hacerlo como China, individualizar las presentaciones para evitar un poco de contaminación. Así lo hacen y fíjate, a pesar de hacer eso, China tuvo este problema, pero las medidas que tomaron fueron extremas. Dejar que la gente como 60 días no salga fácilmente a las calles. Se veía también videos donde policías eran agredidos por ciudadanos que querían incluso acompañar a los enfermos a los hospitales y no les permitían, les metían a empujones a sus casas. Son cosas que vamos a ver de ahora en adelante porque hay gente irresponsable que quiere hacer lo que ellos piensan. Ahora, uno de los temas que a nosotros nos preocupa realmente es qué va a pasar luego. ¿Qué va a pasar luego? Porque ¿cómo vamos a entender esta situación que tan difícil se nos ha hecho para los ecuatorianos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar precisamente por esta gente que está en las calles? Las autoridades han tenido que determinar que el toque de queda empieza a las 2 de la tarde y ya nuestras autoridades están pidiendo que el toque de queda sea 24 horas porque parece que es la única manera de que la mayoría de los ecuatorianos estén en su casa. No todos, porque de todas maneras hay desobedientes. Efectivamente, Fernando, y el problema es que hasta dónde vamos a poder resistir económicamente. Nos siguen cayendo las deudas. Al menos hay un banco específicamente que la gente lo está mencionando en todas las redes sociales, que maneja una tarjeta también que no le importa nada. Nos están llamando a las casas, que a qué horas vamos a pagar, cuándo vamos a pagar, que nos van a hacer el favor de diferir el pago con los debidos intereses. Pero eso sí, después nos mandan otro mensaje que su cupo ha sido extendida. En definitiva, la banca no está aportando lo que debe aportar. Son las únicas instituciones que han tenido ganancias en todos los gobiernos, mi estimado. Nos ha puesto muchos impuestos, nos cobran por cada uno de los servicios que nosotros tenemos. Antes se decía que nos cobraban por el estado de cuenta $1.50. Ahora nos decían que pásense a recibir su estado de cuenta en línea, que no les va a costar nada. Ahora la sorpresa es que hasta ese estado en línea, el estado de cuenta en línea, también es cobrado. Si usted utiliza la banca virtual, también le cobran. Es decir, la banca va a tener que soportar este debate después de los que quedemos vivos pasado esta pandemia. Si la gente no entiende, la gente no comprende que la plata se podrá recuperar, los bienes se podrán recuperar definitivamente. No sabemos en qué mundo vamos a terminar. A Estados Unidos le va a costar muchísimo levantarse de esto. México también tiene un presidente que anda besando a los niños, que dice que no pasa nada, que se ponen que salgan nomás a la calle, dice. Sí, se ponen nomás unas solapitas ahí diciendo tal o cual oración. Brasil también está en su desesperación diciendo que es una cinta de gripe. Entonces este mundo va a tener posiblemente, como andan diciendo por ahí, un nuevo orden y hay que estar preparado para eso, Fernando. Ahora, lo que nos preocupa en este momento, lo que tú acabas de empezar a mencionar, es el asunto económico. El país prácticamente va a terminar quebrado. Nuestra economía no va a resistir porque es una economía frágil que ya venía con demasiados problemas. Hubieron de pagarse 300 y pico de millones antier, pero la gente no entiende de que debía pagarse para mantener abierta la posibilidad de otros créditos que los vamos a necesitar en cantidad, pues, ¿no? Pero fíjate cuán ignorantes son los asambleístas que dicen que no se pague. El momento que tú caes en default, es como si tú tienes una deuda, mi estimado Fernando. Vos tienes una deuda y no pagas la deuda y quieres pedir más dinero. ¿Alguien te va a prestar dinero? No, te va a decir como si tú no me pagas ni siquiera el capital o los intereses, ¿cómo quieres tú que te refinancie o te preste más dinero? ¿Cómo quieres tú que te preste dinero si tú te has declarado en bancarrota? El default es eso, es quedar en una especie de bancarrota, ¿no es cierto? Que lo llaman default, pero es una bancarrota.
Si nosotros no pagamos de este momento la credibilidad del país en que termina, si bien es cierto es difícil este momento, pero denme otra solución. O sea, aquí los políticos hablan y hablan y hablan, pero no me dicen, bueno, no pagues y sabes que nosotros como asambleístas no vamos a cobrar este mes. No vamos a cobrar durante 3-4 meses, o simplemente vamos a tomar, por ejemplo, la decisión de bajar los sueldos a todos los ecuatorianos, que ya el básico no sea de 400 sino de 200, pero para Livio, poder paliar esto, ¿no es cierto? No lo hacen. Livio, se reunieron esta semana los asambleístas y resolvieron algunos temas que estaban pendientes, pero nunca tocaron el aporte que dijo el presidente que tiene que ser puesto por ellos, que pretenden que sea del 10%, el presidente dijo el 20% de los sueldos, eso sí no lo tocaron. No, pues, o sea, cada quien ve por su lado, ¿no? Cada quien ve por sus necesidades. Por eso te digo, lo peor que ha pasado en este mundo, no solo en nuestro país, es que los políticos manejen nuestro dinero, que los políticos manejen nuestra economía, que los políticos manejen el dinero de nuestros bolsillos a beneficio de ellos. Ellos no entienden absolutamente nada, ellos nunca han generado empleo, ellos nunca han generado riqueza, pero sí son los que manejan el dinero de los países. Y ahí es el problema, no saber dónde y cómo invertir el dinero. Tú acabas de mencionar este tema y dijiste una palabra que me parece interesante, el dinero en manos de la gente, no en manos de los políticos. Y ese sería el pedido más importante de las cámaras de comercio, que se difiere el pago del impuesto a la renta para julio. De esa manera dejaríamos en manos de los empresarios, de los comerciantes, dinero que permita sostener las empresas y que permita al final que no se pierdan puestos de trabajo. No le están diciendo al gobierno, no nos cobre. No le están diciendo al gobierno, le vamos a pagar la mitad. Están diciendo, déjenos tener el dinero hasta el mes de julio. Estimado Fernando, a ver, si el gobierno coge el dinero de los pagos del impuesto a la renta, ¿a dónde los va a destinar? Primero ya se incrementó el bono solidario, ¿no? Van a seguir regalando la plata. Van a seguir regalando la plata, parece que pasa de 50 a 60 dólares y van a incrementar también el número de personas que lo van a recibir. Entonces, esos impuestos que nosotros estamos pagando, en vez de reactivar la economía, van a reactivar otro tipo de economías, como cuál, la gente que muchas veces coge el bono, no lo utiliza de buena manera, ¿no es cierto? No es para comprar víveres, sino que es para pagar su plan de teléfono, es para pagarse las uñas, es para pagarse la peluquería, y es más, a veces se le da a gente que está relacionado políticamente con el gobierno y que le interesa en un momento determinado, cuando el presidente va a hablar o cuando ya viene campaña, pues ellos servirán para jalar la bandera, ¿no es cierto? Es que lo que fácil viene, fácil se va. O sea, lo que no me costó ganar, pues no hay problema que se vaya, pues, ¿no? Claro, y otra cosa, Fernando, recuerda que la condición es que tú y tu esposa no tengan trabajo, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué hacen? Supuestamente no tienen trabajo y cumplen labores diarias. Yo que sé, albañilería y todo, cosas que no puede constar con un contrato o que no tampoco hay aportes al IES. Por lo tanto, esas personas, aparte de su trabajo diario, tienen el aporte de 60 dólares mensuales que lo pagamos los ecuatorianos. No es que les regale el señor Lenín Moreno o lo regalaba Correa o ninguno de los presidentes o de los gobiernos. Entonces, esos dineros, mi estimado Fernando, ¿a dónde deberían ir? Deberían ir a préstamos que vayan directamente allá a establecimientos o a negocios ya establecidos. No podemos seguir creyendo que los emprendedores, ¿qué es un emprendedor realmente, Fernando? Es alguna persona que resuelve su situación económica por un tiempo, porque el emprendedor es muy difícil, llevando a un análisis muy difícil que él llegue a ser un microempresario o un empresario, porque del 100% de emprendedores, el 5% se volverá un empresario exitoso o tendrá la posibilidad de dar empleo. Los demás, el 95%, únicamente cubrirá su necesidad económica por un tiempo. En el momento que consigue un trabajo, se olvidó del emprendimiento. Y ahí es donde se bota el dinero, porque el gobierno está apoyando emprendimientos que realmente no tienen nada de novedoso o que no tienen realmente una capacidad de surgir en el mercado. Lo más importante, como hemos dicho entonces, que se escuche este tema. El mejor regalo que el gobierno le puede dar al pueblo es que haya trabajo, es que no se cierren las empresas. Y no es tan difícil, reitero. Dejen el dinero en manos de los empresarios 3 meses más para que no haya que cerrar puestos de trabajo. Y es que pónganse en los pies, en los zapatos de un empresario por un instante. 15 días no se ha trabajado, pero igual hay que pagar la quincena. Probablemente no trabajemos 15 días más, pero el mes hay que pagarlo de trabajo, aunque no se trabaje, porque no es culpa del trabajador si no puede ir, pues no.
Efectivamente, Fernando, pero al fin y al cabo, ¿quién va a pagar eso? Va a pagar el empresario. Y yo, Obvio. por ejemplo, soy una persona independiente, trabajo con mi esposa. ¿Quién nos paga el sueldo? Lo único que hacemos es de las utilidades que se tiene de las ventas, es lo que sobrevivimos. En este tiempo nosotros estamos sobreviviendo de qué, como todos los ecuatorianos, de nuestros ahorros, como todos los independientes. Las personas que viven de un sueldo, aquellas personas que viven en el gobierno, pues ya mismo les caerá su sueldo o su salario en su cuenta de ahorros, ¿no es cierto? ¿De dónde sale eso? Sale de nuestros impuestos y de los préstamos que está haciendo el gobierno. El político también está cobrando de esos dineros de nuestros impuestos y de los préstamos que está haciendo el gobierno. Por lo tanto, esto es una cadena, mi estimado amigo. Si no queremos que la cadena se detenga, si no queremos que la rueda deje de girar, tenemos primero que honrar nuestras deudas. Tendremos que ir al banco y decirle, por favor, extiéndame un poco más el plazo. Ojalá no nos cobren interés de mora. Ahora se dice que no. Esperemos, llegando al punto de los términos, que te digan, no, señor, ese préstamo no es de su casa, ese es préstamo comercial, por lo tanto usted me paga el interés de mora. O simplemente se difiere esta cuota a 3 meses y la que le cae a la siguiente semana tiene que pagarme. Por lo tanto, vamos a tener que tomar resoluciones muy duras en que la banca va a tener que soportar la economía de este país. Ya están tomadas. Se dice miles de millones. Ojalá ahora sí lo pararon. Mira, ya están tomadas las decisiones. El presidente tomó una decisión. Ayer en Ecuavisa, Arregui insistió en el tema. O sea, el banco tiene, si tú pides un diferimiento, tiene la obligación, no es que tiene la potestad de aceptarte o no, tiene la obligación de aceptar el pedido del cliente sin cargos de interés ni nada por el estilo. El banco que tú mencionabas hace un instante tendrá que ser denunciado y seguramente será sancionado porque tiene que ser así. O sea, no es cuestión de aprovecharse en este momento de crisis como muchos pretenderán, supongo. Pero Fernando, fíjate qué es lo que se está atacando. Se está atacando tus préstamos personales, tus créditos de vivienda, tus créditos comerciales. Y yo te pregunto, ¿por qué no atacan lo que es las tarjetas de créditos? Las tarjetas de crédito son préstamos a meses, ¿no es cierto? Y ese es el grueso de lo que tienen ahora los bancos, de las tarjetas de crédito, y las tarjetas de crédito no se están tomando, estimado Fernando. Entran en el refinanciamiento. Entran en el refinanciamiento. Pero Fernando, recuerda que es ahí donde tú logras mantener mensualmente a tu familia muchas veces, o lograste irte de vacaciones, pues mi estimado Fernando. Recuerda que ahora la gente se va 3 o 4 días y la que soporta la carga de las vacaciones que nos brinda el gobierno cuando hace estos feriados extensivos, ¿no es cierto? ¿Quién soporta la tarjeta de crédito? Y esos diferimientos son los que no te permiten hacer inversiones en otras cosas. Por lo tanto, la economía no se va a mover, se va a estancar, Fernando, porque tú te vas a preocupar en pagar tu tarjeta de crédito, porque si no, ¿cómo sobrevives del otro mes? Porque el país, aquí, algún presidente dijo que no importa que no tengamos dinero, pero ya tenemos todos tarjetas de crédito, y la gente se acostumbró a vivir de ese crédito inmediato, de aquel que tú al mes tienes que pagar todo tu sueldo a una tarjeta de crédito, y dejaste totalmente de ahorrar. Y ese es el inconveniente que tiene este país. No tenemos ahorros, Fernando. Y es la preocupación que insistimos. No hay ahorros. La gente no tiene ahorros, tiene deudas, tiene pagos, tiene todos estos problemas de una economía de plástico y de una economía materialista. La preocupación entonces es cómo volvemos a una economía tradicional, a una economía sana, donde sí hay ahorros. Porque el principal problema es que te mete la mano en el bolsillo el gobierno y te deja sin dinero, pues. Hoy es el momento, Fernando, de tomar decisiones duras. Terminada la pandemia, tenemos que tomar decisiones como antes, Fernando. ¿Cuántas horas trabajábamos antes? Yo me acuerdo de pequeño que todos trabajaban. En ese tiempo mi papá, mi mamá trabajaban hasta el mediodía los días sábados, ¿no es cierto? Sí. Trabajábamos 48 horas. Al volvernos más productivos, tenemos la posibilidad de bajar los costos fijos, y al bajar los costos fijos, el valor de las cosas comenzarían a descender y nos volveríamos más competitivos, ¿no es cierto? Segundo, Fernando, eliminar definitivamente las vacaciones largas, el hecho de que a ti te junten el día jueves, viernes, sábado y domingo. No Eso más puentes. Perjudica la economía, o sea, perjudica la economía de aquella persona que tiene que adquirir las cosas con contado o de contado, ¿no es cierto? Hemos enriquecido de tal manera las tarjetas de crédito que se llevan el 8.5% en cada compra que tú haces, se llevan el 8.5% de lo que pueden recibir los almacenes,
se cogen las tarjetas de crédito y aparte el interés que te pueden estar cobrando a ti por el uso de la tarjeta. Entonces, fíjate, comenzar a cambiar esas cosas, decirle a la gente que la mejor opción es comprar de contado, que tengan sus ahorros, que logren ahorrar siquiera unos 50 a 100 dólares diarios, lo que les dé la posibilidad, porque al tener dinero de contado puedes negociar el precio y puedes conseguir descuentos. Por lo tanto, va a tener que cambiar nuestra forma de vida, Fernando. Ojalá que sí, porque es lo que nos preocupa. Mira, muchos dicen que en China ya terminó la pandemia, pero se está diciendo que en Asia completa hay un regreso del COVID, mucho más fortalecido, preocupante. Ayer hablaban sobre el primer fallecido por el hantavirus, un virus otra vez en China que se propaga a través de los roedores, pero que debería matar a los roedores y no al ser humano. Y ya pasó, ya hubo una epidemia en la década del 80 sobre el hantavirus y ahora parece que está de regreso. Realmente da miedo todo esto, Fernando. Allá en China o en Asia, en todo esto consumen animales que nosotros lo vemos aquí como plagas, se consumen hasta perritos, se consumen una serie de animales silvestres que definitivamente no sabemos qué enfermedad nos pueda dar. Tenemos una sociedad, y más que todos los millennials, son personas que no tienen muchas defensas, que nosotros los hemos protegido muchos de niños, ni siquiera los dejamos tomar agua de la manguera de un jardín, ¿no es cierto? Ni siquiera los dejamos jugar afuera, que no se golpeen, que no se estropeen, y eso ha generado una población que definitivamente no tiene defensas, y al no tener defensas, pues cualquier bacteria, virus existente, pues comienza a hacer de las suyas. Tenemos que invertir mucho más en educación de salud, tenemos que invertir mucho más en cómo cambiar las cosas. Económicamente, Asia es un país que hasta ahora no se recupera. Tengo amigos, gente que nos vendía maquinaria que hasta ahora no regresa totalmente a sus actividades. Ellos todavía están golpeados económicamente y están tratando de ver cómo vender más productos, pero ahora se toparon con la sorpresa de que si ellos terminaron el COVID-19, nosotros recién empezamos y no vamos a poder recibir su maquinaria. La preocupación que tenemos es definitivamente que esta es una enfermedad que la podemos vencer, que la podemos combatir a través de la solidaridad, pero estamos viendo que no somos nada solidarios, ni con nosotros mismos, peor con nuestra familia, y ni se diga con los vecinos, ¿no? No, o sea, eso, olvídate de esa palabra. Al inicio, ¿te acuerdas? La última vez dijimos de que aquí la alcaldía, por ejemplo, perdió la gran oportunidad en la última paralización de octubre, que teníamos todo ya los nombres de los presidentes, de las personas que estaban presidiendo cada uno de los barrios. No sé qué pasó con esa lista, se hizo un grupo de WhatsApp, tengo entendido, pero que definitivamente nos hubiese servido como parte de una organización en esta dura tarea que es controlar a nuestro vecino, que no salga a la calle, o si sale que tome las medidas adecuadas. Esto es cuestión de organización, pero lastimosamente la organización por buena voluntad parece que no tiene su efecto. Tenemos que obligar a las personas a que ingresen a su casa, que respeten el toque de queda, es decir, tenemos una sociedad que no respeta. Y ahora es el momento de tomar conciencia cada uno de nosotros y comenzar a creer en las autoridades. Tenemos una desconfianza total, todo lo hacemos político, seguimos hablando que si hubiese estado aquí Correa, si no hubiese estado, que este es el ladrón del siglo. O sea, seguimos hablando de política y no paramos un momento en pensar que tenemos que ver cuánto sobrevivimos a esta pandemia y ahí cambiar el nuevo orden del mundo, ser más solidarios, más trabajadores y pensar de que el político necesitamos gente que realmente quiera a nuestra ciudad, quiera a nuestro país para cambiar las cosas. Ahora, no me quiero olvidar de que se habla de que hay 1.700 ecuatorianos, aunque unos dicen que son 3.000 realmente, que están dispersos en el mundo y que quieren regresar ya al país, como sea. Son gente que se quedó fuera, por ejemplo, pongamos un ejemplo, 40 odontólogos se fueron la semana anterior, en medio del tema, a Brasil, a un seminario, y ahora están desesperados que el Estado les ponga un vuelo charter humanitario, que quieren volver porque ya se les acabó la plata. Y no solo eso, Fernando, yo tengo una amiga que justo estando en estos problemas se fue a Miami, a Orlando con sus hijos, y ahora me imagino que sigue allá, ¿no es cierto? Entonces, no se puede con una población que tomó las cosas muy a la ligera. Recordemos que
que España igual lo hizo, no quiso entender, pero hay que recordar que toda Europa lo que más tiene es población de edad avanzada, no hay muchos jóvenes y es por eso que tenemos tantos muertos en estos sectores. Pero esto no implica, Fernando, que el joven esté exento de contagiarse con coronavirus como ellos creen, o que los niños están exentos de estos. No, todo depende definitivamente de que hagamos caso a las autoridades. No podemos seguir pensando, no han de ser 1.700, han de ser 3.000. No, tenemos un momento determinado, Fernando, que comenzar a creer en las autoridades. Si perdemos eso, definitivamente no sabemos a quién hacerle caso hoy día. Esa es la preocupación. Y hay que decirlo, pues, ¿no? En beneficio de las autoridades, de la policía. Ayer quienes atacaron al ejército en Esmeraldas, por lo menos 2 de ellos fueron detenidos luego. Antier, en el sector cercano a uno de los mercados en la capital de la República, también hubo personas que atacaron a la propia policía. Después se detuvieron a 4 personas ahí. Es decir, de todas maneras, la policía ha conseguido detener a quienes agredieron a elementos del orden. Recuerda, por ejemplo, el caso del tipo que atropella a un agente de control ciudadano en Otavalo. También fue detenido. Lo que nos está faltando es que la Fiscalía acuse como debe acusar. Efectivamente, que ponga el ejemplo lastimosamente con alguien, ¿no? O sea, parece que ahí reaccionamos, pero fíjate que esto de que la gente abuse, de que la gente agreda a la autoridad, es justamente porque se le ha quitado esa autoridad y esa relevancia a la policía, al ejército, y ahora creemos de que porque es un agente hay que agredirlo, hay que insultarlo, hay que botarle una gata para sacarle una oreja a un agente y no hacer absolutamente nada. Es ahí donde la gente abusa, es ahí donde se da el abuso y la gente comenzamos a hacer lo que nos da la gana. La Fiscalía tiene que actuar inmediatamente, tiene que revisarse la Constitución, Fernando, y saber realmente cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos para poder establecer una buena sociedad. Caso contrario, esto va a ir de incremento en incremento hacia o en contra de la autoridad. Mira, yo sonrío cuando escucho, por ejemplo, al segundo presidente, ¿no? Que no ha asomado mucho en estos tiempos, pero sí asomó para torpemente decir que el Estado debería aliarse, debería pedir auxilio y ayuda a China, Cuba y Rusia, creo que era, o Venezuela, ya ni me acuerdo. O sea, tanta torpeza. Afortunadamente, él es el ignorante. Porque, por ejemplo, en Tungurahua los pueblos indígenas empezaron a cerrar sus vías de acceso para protegerse precisamente del coronavirus. Hicieron lo correcto desde mi criterio. Fernando, y es lo mejor que pueden haber hecho, porque créeme que el sector más vulnerable es el sector indígena, mi estimado Fernando. Ellos, por su misma condición, por no tener los servicios básicos, por no tener buenas iniciativas de salud, de cómo cuidarse, son los más vulnerables, y eso ya se debió haber hecho hace mucho tiempo atrás. Es la mejor opción, espero que no se ofendan al decir que se queden en el páramo, ya lo dijo uno de sus dirigentes, y también todo se lo tomó político, dijo que ellos van a trabajar para darnos de comer a nosotros, a la ciudad, porque nosotros, según ellos, no tenemos de qué comer, y la gente se está convenciendo de eso y está permitiendo de que ese sector, el sector indígena y los agricultores, salgan a vender todos los días, Fernando, y ahí es donde tenemos ese inconveniente. Dirigentes pésimos, dirigentes que no entienden cuál es la verdadera realidad, que no se alinean, por ejemplo, a estar en el COE, o que no vienen a conversar con las autoridades, o que tenemos un prefecto que todavía anda soñando, viajando, que quiere hacer un puentecito gigante. Yo no sé para qué quieren gastar tanto dinero en un puente que vaya de Píllaro a Ambato. Si bien es cierto hay necesidades, pero sí creo que ese dinero debería invertirse de mejor manera. Entonces, políticos que les falta seriedad, políticos que no sabe dirigir a su gente, que no le dice la verdad, Fernando, y ahí es donde la gente está mal dirigida y tenemos este tipo de inconvenientes que no podemos poner orden en este país. El puente, perdóname que discrepe contigo, sería una magnífica idea, pero no es el momento, porque no hay dinero. Efectivamente, Fernando. O sea, todo este gobierno no hemos tenido dinero desde la última década, que se robaron todo. O sea, yo no podría hacer un puente que me va a costar millones cuando yo estoy mal en salud, cuando estoy mal en comercialización, cuando no tengo sitios adecuados para la comercialización, cuando mi agricultor no pasa de
agricultor, no es un agroempresario. Entonces ahí es donde me preocupo. El puente llegará, el puente vendrá cuando la economía esté superada, cuando la economía esté mejor. Primero preocupémonos porque todos económicamente estemos bien, que se tomen medidas adecuadas, que el país trabaje, se encarrile bien. Ahí podemos hablar de grandes obras, Fernando. Que me parece importante. Me quedo pensando en un par de temas, el tema de la deuda externa y los movimientos sociales otra vez, que no hay que pagar la deuda externa, que hay que declararse en default. No tiene lógica ni tiene sentido, lo tocamos hace un momento. Pero estos movimientos sociales anuncian que en cuanto termine esto estarán, inclusive ahorita dicen que están en movilización permanente, no, en asambleas permanentes. O sea, Bien. ¿amenazan? Sí, o sea, vivimos de amenazas. Es como que aquel ignorante de que te dice, no, yo no te voy a dejar trabajar si yo no tengo trabajo, vos ¿por qué vas a trabajar? No hagas esto. Pues yo me pregunto, todos los del sector de izquierda, de extrema izquierda, que supuestamente nos representan a los trabajadores, nos representan a los agricultores, nos representan al indígena, ¿realmente generan empleo? ¿Realmente son algo en economía? No, nada. ¿No es cierto? ¿Por qué les damos importancia? ¿Por qué no representan a nadie? ¿Por qué cuando ellos salgan la ciudadanía también nos salimos? ¿Por qué cuando ellos pregunten algo o digan algo, les voy a preguntar, señor, ¿usted quiere ganar $400 por 40 horas de trabajo? ¿Sí o no? No, señor. Muchas gracias. Vaya y consíganse otro trabajo, sea un emprendedor, pues, ¿no te parece? Obvio. Entonces, así de simple vamos a tener que hacer. Si van a salir a marchar, bueno, que salga también la policía, que salga también el ejército a reprimirlos ahora sí, pues, porque este país necesita trabajar, Fernando. También la ciudadanía tendrá que apoyar al gobierno y no venir los izquierdosos sentados en su casa cómodamente porque viven de un sueldo, pues, porque son parte del gobierno, son parte de un municipio o trabajan en una institución pública, pues, Fernando. ¿No te parece? Ellos son los que opinan de que bien tomadas las medidas, que bien si no estaríamos pagando cuánto de gasolina. Y ahora tenemos un país ya casi desfalcado, casi en la quiebra. Este es el país que queremos. Me quedo pensando en esos temas. Mira, y en los izquierdosos, como tú decías, creo que el mundo entero ha visto una foto que circula desde antier, la foto de Pablo Iglesias, de rodillas, orando. Un ateo, simplemente de rodillas orando, porque él mismo está contagiado de coronavirus. Y su compañera sentimental, porque no está casado, igual, y está en cuidados intensivos, en el UCI. Imagínate, ahí, hasta ese momento, le llega la falta de fe, porque realmente es cuestión de ver, pues, ¿no? Si tú miras en España, los principales dirigentes socialistas que promulgaban la idea de la salud pública, todos corrieron a clínicas privadas, enormes clínicas y muy costosas, a hacerse atender. A ellos sí, al pueblo no. Y ahí está como está el sistema de salud de España, colapsado totalmente, Fernando. ¿Qué pasa en España? ¿Qué pasa en Europa? Se quitó de las 8 horas de trabajo, se pasó únicamente a las 6 horas de trabajo. La gente se jubiló mucho más joven, ¿no es cierto?, con menos aportaciones al seguro, teniendo un salario como jubilado extremadamente alto. Se dedicaron a que, en vez de invertir ese salario de jubilación, se dedicaron a pasear. Por eso es que tú ves bastantes europeos alrededor del mundo, ¿sí? También se dedicaron a no tener niños, ¿no es cierto?, y se dedicaron también a seguir exportando gente para que hagan los trabajos que los señores europeos no querían hacer o que ya no tenían la gana de hacerlo, ¿no es cierto? Poco a poco fue esa teoría socialista, esa teoría de que todo para el pueblo, nada para el rico. Acabaron casi con la economía industrial, diciendo que más tenemos que velar un poco más por el medio ambiente, y que si bien es cierto eso sí hay que hacerlo, pero llegaron a todos los extremos posibles, y eso es lo que alimentaba a los de izquierda de Sudamérica. ¿Y ahora cómo están? Ahora no tienen dinero, ahora están pidiendo que por favor les den dinero y donaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud para poder paliar en algo lo de lo que está sucediendo en el COVID-19. Por lo tanto, esas economías socialistas en las que todo te regalan, en las que todo para el pueblo, en las que todo el dinero que tiene un gobierno no lo guarden, no lo mantengan como un seguro, se invierta totalmente, ahí están los problemas, Fernando.
Y son problemas muy graves, casi irresolubles. Y el tema pasa por aquello, pues, o sea, la gente tiene que empezar a entender que no es un politiquero de izquierda el que nos va a sacar de la pobreza. Que no podemos seguir votando por quienes no han encontrado el camino al éxito. No podemos seguir votando por quienes quieren cambiar su vida como funcionarios del Estado y nada más, pues, ¿no? Ahí está el ejemplo, Correa, ¿no? ¿De qué vivía Correa antes? Era docente. ¿Dio alguna vez empleo? No lo dio. Gracias a sus medidas, el sistema de salud definitivamente colapsó, hizo determinados cambios que todos los centros de salud pequeñitos que existían en el país, que eran pequeñitos, que podían mantenerse, no, se los agrupó en un solo centro más grande, donde la gente tenía que transportarse y primero ser observados en el centro de salud para pasar a los hospitales que se hicieron con un costo altísimo, que algunos no funcionan, no tenemos tanta medicina como se dijo, y poco a poco fue destruyendo todo, ¿no es cierto? Al punto de que ahora que necesitamos una buena infraestructura de salud, que él decía que la teníamos y la gente así promulgaba, pues ahora fíjate, no nos sirve de mucho. Y hay gente que todavía en el Facebook dice, no, si no fuera por Correa no tuviéramos grandes hospitales. ¿Cuáles son los grandes hospitales, Fernando? Esos son los guerreros digitales, pues este grupo de gente a la que Correa paga con los dineros que nos robaron. Y ese es uno de los problemas, ¿no? O sea, porque hay una desinformación enorme en redes sociales. ¿Tú te acuerdas del FEIREP, mi estimado Fernando? El Fondo de Reposición de petrolero, ¿no? Petrolera, sí, el FEIREP. ¿Cuánto había cuando llegó Correa? Si no me equivoco, 11.000 millones de dólares. 11.000 millones de dólares, fíjate, lo que le estamos pidiendo al Fondo Monetario Internacional, ¿sí o no? Sí, Correa dijo que no podía tener necesidad en un bolsillo y dinero en el otro. Esa fue la justificación para gastarse el dinero. Ahora, con toda la sinvergüencería, dice que el FEIREP se eliminó en el 2005, es decir, antes de que él llegue a la presidencia. Esa es una falacia, es una mentira. El FEIREP fue creado por Lucio Gutiérrez en el 2003. Entonces, ese fondo existió hasta el 2008, en que Correa lo desapareció. Y fíjate qué hubiese pasado si seguía el FEIREP cuando el barril de petróleo llegó hasta $120 en la época de Correa. Ni siquiera hubiésemos tenido 11.000 millones, hubiésemos tenido siquiera 4 o 5 veces más, mi estimado Fernando. Así fue, así era, así debió haber pasado. ¿Sí o no? Claro. Fíjate, y el economista que hizo, destruir de un solo tajo toda una inversión que teníamos haciendo, todo el chanchito que teníamos los ecuatorianos diciendo que cómo va a haber dinero ahí, si la mejor forma de utilizar el dinero es haciendo inversiones que tengan un mayor retorno. ¿En dónde invirtió esos 11.000 millones, Fernando? ¿Y dónde está el retorno? Puestos, ¿Dónde está el retorno? ¿Dónde está el retorno, Fernando? Ese es el tema. Y es la preocupación que tenemos, porque este grupo de falaces y mentirosos siguen tratando de engañar al pueblo. Y bien aliados con el Consejo Nacional Electoral, que pretende retrasar las elecciones. Sí, va a retrasar las elecciones, ya se está haciendo lo que se debe. Está fuera de ley, sin embargo. Fondos, ¿no es cierto? Claro, pero ya se hizo lo de los fondos, ya van destinados para la salud. Se tuvo una ministra de Salud que nos dijo que había comprado como 200.000 pruebas rápidas para el COVID. 2 millones de pruebas, y nunca llegó. ¿Dónde está? ¿No era correísta la persona que quedó ahí, Fernando? Catalina Andramuño, dices tú. Claro. El tema es ese. El tema es ese. De segunda también de la jovencita, que era pariente del señor Espinosa. De Verónica Espinosa, María Verónica. Sí. Una chica de 24 años. 34. Pero entró de 24 a trabajar en el... Efectivamente. Ese es el tema. ¿Qué podemos esperar de este país? Y nos quejamos de que este es un gobierno pésimo, que son ineptos, pero si tenemos que ver únicamente cómo recibió el país, claro que hay ineptitud, lo hemos criticado duramente porque no ha tomado las medidas adecuadas, sigue rodeado de correístas ineptos, que lo único que están haciendo es cubriendo a los que se fueron, Fernando. Por lo tanto, las cosas, ojalá, como está haciéndolo Otto Sonnenfeld, tome las decisiones acertadas, y ojalá sea una de las personas que ya comience a liderar en el gobierno y que mande a todos y cada uno de los sinvergüenzas que no funcionan en este gobierno. Sería bueno, pero creo que es difícil. La política no se transforma nunca en politiquería, más bien la politiquería nunca se transforma en política, en buena política, que es lo que necesitamos. Hace un instante recordaba el tema de la gente que está fuera del país y están desesperados por volver.
se dice que ya ayer se aprobó en horas de la tarde una política para que puedan regresar inmediatamente nuestros ecuatorianos, los que están menores de edad, que están sin sus padres, y personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, es decir, población sensible, y se estima que serán 1.700 personas de las 3.000 y tanto que tienen que volver. ¿En qué condiciones llegan estas 1.700 personas? Unos llegan de Estados Unidos, otros llegan de Europa, países que tienen un problema de gravísima infestación de coronavirus. ¿Llegan con el vector sobre sí? Efectivamente, Fernando, recientemente criticamos duramente a la alcaldesa de Guayaquil, diciéndole muy fuertemente en redes sociales la torpe de la alcaldesa, o sea, insultos que no venían al caso, pero definitivamente algo tienen que hacer, alguien tiene que detener la escalada de gente que estaba viniendo de Europa, la gente que no teníamos los medios necesarios para saber si estaban o no contagiados. Recuerda que la persona que comienza el contagio vino de Europa, estuvo en fiestitas de reuniones, que agasajos, y fíjate a dónde hemos llegado. De una persona hemos llegado casi a 1.200 ya contagiados. Por lo tanto, pues hay que comenzar ya a tomar decisiones en serio. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? Yo pienso que esas personas deberíamos solucionar la forma de vida por un instante allá, para que no vengan a contagiarnos mucho más, porque va a depender de ellos, y ya lo dijo la Alexandra López, ya lo dijo, que ellos tendrán la responsabilidad personal de quedarse en cuarentena en su casa. ¿Tú crees que la van a cumplir, Fernando? No va a pasar. O sea, mira, este es el tema, eso es lo que nos está preocupando. Son gente que llegan con enfermedades, estoy convencido, aunque no sean activas, pero traen el vector sobre sí. Están viniendo de un lugar altamente contagiado. No me vengan a decir que solo a ellos no les tocó y que tienen derecho a regresar. Son ecuatorianos, sí, pero me reitero en el tema. Nadie les dijo que salgan fuera del país, pues. O sea, no, ¿en qué condiciones, no? ¿Ni en no qué es que condiciones? Hay algunos que se fueron por un año y se topan con la sorpresa, ¿no? Hay gente que se fue una semana ya cuando explotó la situación del COVID-19, sintiéndose más seguros en otro país como en Estados Unidos, que se dijo que no había, pero ahora definitivamente se dice que sí hay contaminación, y este momento está tomando medidas fuertes económicamente también para ayudar y solventar lo que va a pasar también con algunos empresarios ahí, con toda la industria ahí. Por lo tanto, las cosas se están tornando difíciles para todos. 2 billones, casi 2 billones de dólares consiguieron del Congreso ayer con la finalidad de combatir este problema. Y me pregunto, si Estados Unidos, que tiene dinero, va a ocupar 2 billones, casi 2 billones de forma directa, y se dice que de forma indirecta se impondrán 4 billones más, estamos hablando de 6 billones. Es el rescate más grande que se ha hecho a la economía de Estados Unidos por parte de un gobierno. Nosotros, en cambio, no vamos a tener ni 6 millones de dólares para tratar de solventar los problemas. Así que es necesario ahorro, ¿no? Vamos a tener que ahorrar, vamos a tener que tratar de quedarnos, y lo digo muy en serio, quedarnos un poco más en la casa. No creo que esto termine esta semana, sino va a venir también la otra semana, y vamos a tener que tener la precaución los ciudadanos de hacer bien las cosas, de creer en nuestras autoridades, de sentir de que las cosas van a cambiar siempre y cuando nosotros hagamos caso, Fernando. La economía es muy difícil, ya pasamos por un tramo muy difícil y ahora nos toca lo fuerte, ¿no? Mantener empleos, mantener trabajo de la gente, tratar de solventar como sea con nuestras personas que nos suministran las cosas, con nuestros clientes también tratar de darles algo de crédito y comenzar de que esta rueda siga funcionando. Si mantenemos la rueda funcionando, pues lograremos salir adelante. El tema, para graficarlo un poco, ha tocado a todo el mundo. Mira, ayer se supo que el príncipe Carlos, todavía le llaman así, ¿no? Está contagiado. ¿Se contagió? Sí, definitivamente. Se han contagiado actores, políticos, futbolistas. Ayer, más bien antier, Messi entregaba una donación de 1 millón de euros, la mitad para Barcelona, donde vive, donde radica, y la otra mitad para un hospital de Argentina. Cristiano Ronaldo había entregado ya una importante cantidad de euros también. Me parece que alrededor de 1,5 millones de euros para Portugal,
para salud. Le ha tocado a muchísimos. O sea, esta no es una enfermedad que toca a los pobres, sino que toca a todos, Y muchos están preparados y otros no. Recordemos que falleció la mamá de Miguel Bosé, por ejemplo, la actriz italiana Lucía Bosé. Así es. Han fallecido ya varias personas por este tema que es preocupante. Y no podemos seguir diciendo, no me va a pasar, no va a ocurrir, no nos va a tocar. Como mucha gente sigue insistiendo en que no va a pasar nada. Con molestia leía que algunas personas dicen que es una gripe fuerte nada más. Roberto Gilbert Febres Cordero decía este tema, pues, en un medio de comunicación antier en Guayaquil, y pregunto yo, ¿y dónde están las sanciones para alguien que desinforma de tal manera y para el medio que ayuda a desinformar, pues? Efectivamente, Fernando, o sea, yo no sé qué está haciendo la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, la Asociación de Canales de Televisión. O sea, yo creo que ya deberían tener, o sea, al menos alinearse a mantener un mismo criterio o evitar... A ver, Livio, le estás pidiendo peras al olmo, pues. Quienes están al frente de este gremio, que creo que es una sola persona, aparece como presidente de una entidad en Quito y no tiene concesión en Quito. Bueno, realmente no tiene ninguna concesión a nombre de él. Imagínate. Aparece como presidente de los canales comunitarios y creo que ya está también en la Asociación Nacional de Canales de Televisión. Y ayer era uno de los socios del correísmo. ¿O no te acuerdas que andaba junto al correísmo? Y es el mismo. Efectivamente. Pues. No, junto al poder, no junto al poder. Siempre se alinean al poder, más allá de si es bueno o malo, lo que interesa es estar al lado del poder. Y eso es lo que nos pasa, no sé si a todos los ecuatorianos o la mayor parte de ecuatorianos que les gusta estar al lado del poder y no al lado de la razón, no del pueblo, sino al lado de la razón, de la cordura, Fernando. Debemos comenzar ya a estar de ese lado, no de la política, ni de la buena, ni de la mala, ni del politiquero, sino de la razón, simplemente, Fernando. Si tú quieres salir de un problema como el que vamos a entrar en este momento, lo primero que tienes que hacer, te guste o no, es reducir los impuestos, para que el dinero se quede en el bolsillo de la mayor parte de ecuatorianos y el ecuatoriano sea el que gaste ese dinero. Al gastar ese dinero en productos nacional, comienzas a mover la economía, porque ahí sí el empresario va a recibir su utilidad y va a poder pagar con esa utilidad a los empleados, ¿no es cierto?, a los trabajadores, y vamos a poder mantener los empleos a todos. Y de igual manera, con ese poco que te queda de impuestos, poder mantener una infraestructura del gobierno. El gobierno que debe optar en este momento, tratar de eliminar todos y cada uno de los ministerios y subsecretarías, secretarías que tienen el carácter de ministerio, de eliminar. Comenzar pero no de nombre, a la mejor gente. Pero no de nombre, Livio, como ha pasado hasta el momento, en que simplemente eliminan ministerios, pero a los trabajadores todos los pasan al nuevo ministerio. ¿Y de qué sirve? Pues, o sea, solo eliminaron de nombre, pero los gastos siguen ahí. Una institución que no sirve de mucho es el MIPRO. ¿Para qué sirve esa institución? Absolutamente para nada, mi estimado amigo. No sirve para incrementar el número de pymes, no sirve para ayudarle al empresario pequeñito, a la persona que tiene o empieza su negocio. Ahora, ¿qué se hace? La persona que quiere sacar un registro sanitario, ¿qué tiene que hacer? Irse a calificar en el MIPRO. Uno se califica como MIPYMES, como microempresario, porque no llega a vender más allá de $100,000. Imagínate, recién empiezo y ya tengo un tope, ¿no? $100,000. No, o sea, cuidado, pases de ahí, porque ya no eres MIPYME, sino ya eres un pequeño industrial y te van a cobrar impuestos. O sea, fíjate cómo la torpeza de tener a la gente crecimiento, ¿no? Ya te ponen un límite, ¿no? Entonces, solo sirve para sacar ese documento. Y de ahí no sirve para absolutamente nada, sino para tener datos estadísticos, amigo. Lo mismo que podría ser el INE. Por lo tanto, pues hay instituciones como estas que no sirven. Pero ¿cuánto gana una directora o un director que se encuentra ahí? No creo que esté ganando el básico, ¿no es cierto? Obviamente. Por lo tanto, son instituciones que no sirven, Fernando. El tema del gasto innecesario. Mira, ahora se ha estado hablando, y con mucha razón, se viene diciendo, sobre este tema que no podemos dejar de olvidarlo. Este tema que a nosotros en particular nos preocupa, del gasto innecesario. El señor
ministro de Cultura, hablaba de que tenía 15 millones de dólares para gasto emergente. Hay que retirar aquello. Lo necesitamos para salud. Es urgente el tema salud. Seguiremos insistiendo en aquello. Y así, ¿cuánto dinero habrá en diferentes ministerios? Hemos visto en estos días a los artistas, a los cantantes, ofrecer show gratis desde su casa sin dinero de por medio, que no lo necesitan. No digo que no necesiten el dinero, sino que no necesitan que el gobierno les pague en este momento cuando es urgente y emergente el tema de salud, por ejemplo. Cuando la solidaridad tiene que florecer, ¿no es cierto? Nos piden, por ejemplo, que colaboremos con un aporte para dar una canastilla o un sustento a la gente que no tiene, a la gente que realmente necesita. Yo te pregunto, ¿quién los clasificó, Fernando? ¿Quién los puso los en la políticos, lista? los políticos, ¿Sí o no? ¿Sí? Y hay que dar Porque dudas. son la gente, Fernando, que salen a diario a los mercados, son la gente que tienen para el día, son la gente que va a comprar la librita de carne para el día, los 2, 3 tomates, o sea, es esa gente la que me están diciendo ahora que no tienen para comer, Fernando. Entonces la pregunta tiene que ser cómo estamos diciendo esta persona sí, esta persona no. Por lo tanto, pues, ese es dinero que para mí es votado, Fernando. Sinceramente y con las debidas disculpas a todos, no está llegando o no llegará a las personas que realmente lo necesitan, sino unos cuantos vivarachos por ahí que estarán cogiendo esa canastilla. He dicho muchas veces, y es una verdad, el pobre lo que sí tiene es dignidad. Uh-huh. Un pobre nunca lo encontrarás pidiendo nada, ¿no? Y eso lo hemos visto en varias ocasiones. El pobre no pide. El sapo es el que pide, el que no quiere trabajar. El que encontró esto como forma de vida, él sí está atrás conseguir que tú le des todo lo que pueda. Claro, o sea, habría que ver, ¿no es cierto? Si hablamos de los que necesitan, me imagino que serán los mismos que van a coger los $60 de bono, tal vez. Probablemente. Supongo que sí. O sea, ya les damos $60 y ahora también les damos suministros. Entonces, no creo que era la mejor opción. Yo creo que ese dinero sería mucho mejor invertido en pruebas rápidas de COVID o traer respiradores. O sea, es el momento de saber inteligentemente dónde invertir, porque de hambre, créeme, en este país no te mueres, Fernando. Definitivamente. Discúlpame que lo diga así, no te mueres de hambre, Fernando, porque aquí todavía puedes encontrar cosas que valen centavos, 25 centavos, 50 centavos, una libra de arroz, Fernando, ¿cuánto cuesta? ¿No es cierto? 40 centavos. Entonces, imagínate, Fernando. Entonces las cosas no son como las están pintando también el gobierno, que vamos a ayudar. Yo creo que con esa plata deberíamos conseguir respiradores, deberíamos haber conseguido carpas de campaña para mantener a la gente, porque una vez que estás contagiado lo que necesitas son unidades de cuidado intensivo, respiradores artificiales, ¿no es cierto? Porque medicamento te tienen que dar paracetamol, más otros medicamentos que sí existen y que estamos abastecidos, pero lo que no tenemos son respiradores, Fernando. ¿Qué es lo que necesitas? Porque los pulmones se te llenan de flema. Y ese es el problema. Y la gente no termina de entender. Y los políticos, sin embargo, no terminan de entender tampoco, porque esto que es lo lógico, que les puede dar votos a la larga, no es lo que ellos esperan. Ellos esperan votos a la vuelta, inmediatamente. Si hay 15 millones, como dice el ministro de Cultura, bueno, ¿cuánto cuesta un respirador? En este momento deben estar los precios elevados, ¿no es cierto? Sí. Pero si has de poder conseguir, por más elevado que esté, si has de poder conseguir con 15 millones unos 100 respiradores, pues. Con tranquilidad y con facilidad. Sí, señor. Entonces yo pienso que ahí es donde debe estar la persona decidiendo y inmediatamente ya declarar en estado de emergencia el país para que los dineros y los fondos puedan ser administrados directamente y no estar esperando cotizaciones, Fernando, pero sí poner al frente de estas compras a gente honorable y a gente que vigile que esos dineros realmente no vayan a enriquecer los bolsillos de algunos vivos y sapos que en este momento deben estarlo haciendo. Estamos concluyendo, Livio, el tiempo siempre es nuestro peor enemigo. Por favor, un mensaje para la gente, para reiterar este pedido que lo hacemos siempre, quédese en casa. Sí, Fernando, definitivamente hay que tomarlo en sí. Se nos cortó la comunicación, nos quedamos sin el mensaje al final. Sí, se nos cortó la comunicación, se fue Livio de la comunicación. Queremos reiterar este mensaje, este pedido, esto que es una necesidad. Por favor, quédese en casa. Se hace urgente, se hace imprescindible que colaboremos de esta manera. Quédese en casa. Es básico. Es parte de las condiciones
para pronto volver a salir. Solidaridad. Gracias por acompañarnos, es colosal, la que sí le dice la verdad.